Primera Corintios capítulo 1, versículos 18 al 29. Leamos juntos la palabra de Dios. Primera Corintios capítulo 1, versículos 18 al 29. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé al entendido, el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hasta allí la palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Dios ha encomendado a la iglesia la labor de alcanzar con su amor a los perdidos. Dios ha encomendado a la iglesia la labor de salvar a los pecadores. Dios ha dado el privilegio a la iglesia de que a través del mensaje que la iglesia dé al mundo, las personas reconozcan a Jesucristo como su Salvador personal. Pero hay algunos conceptos erróneos en cuanto a lo que significa el llevar a cabo esta labor. Por ejemplo, algunos creen que la labor evangelística de predicar el evangelio, de la gran comisión que Dios dio, que Jesucristo dio, se cumplió en el primer siglo, y que eso era solamente para los discípulos, y que ahora ya no hay que predicar el evangelio. Si así fuera, terrible hubiera sido para nosotros, porque ya no hubiéramos conocido a Jesucristo como nuestro Señor. El Señor no nos hubiera alcanzado, porque si la labor ya se hizo en el primer siglo, ahora ya no hay que hacer nada. Un concepto más que debemos dejar a un lado: la labor evangelística la deben hacer los pastores, algunas veces con un pequeño agregado. Para eso se les paga. La labor no es exclusiva de los pastores. La labor no es solamente para aquellos que servimos a Dios. O unos más dicen, bueno, quienes deben evangelizar, quienes deben compartir el mensaje de salvación a otros, son los miembros de la junta de iglesia, o los que han estudiado en un seminario, o los que tienen más años de convertidos. Amados hermanos,
quiero recordarles que el mandato de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, es para todos nosotros. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión es responsabilidad de todo creyente en Cristo Jesús. Todos nosotros que hemos encontrado en Jesucristo nuestra salvación, en Jesucristo el perdón de pecados, tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje de salvación. Alguno de ustedes dirá: bueno, yo no tengo una gran preparación para hablar acerca de Jesucristo. Bueno, lo elemental, lo más sencillo, simple y sencillamente dígale a la persona a quien usted quiere evangelizar lo que el Señor ha hecho en su vida, lo que el Señor ha hecho con usted, el cambio que ha obrado en su corazón. Y lógicamente que cuando escuche este cambio de lo que el Señor ha hecho en su vida, la persona se va a interesar. Y posiblemente le diga: bueno, a mí me gustaría tener ese cambio. Ahí hay que hacer la invitación verbal: arrepiéntete de tus pecados, acepta a Jesucristo como tu Salvador personal, entrégale tu vida a Él. Y allí mismo, en donde estemos, en cualquier lugar, hagamos oración por la persona, para que por la fe el Señor limpie su corazón y perdone sus pecados. Déjeme echar un vistazo a ejemplos de personas que han sido usadas por Dios en su obra en el pasado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22, la palabra de Dios nos menciona algunos personajes. Mateo 4, 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Miren, alguien más. Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Dice la palabra del Señor: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y luego el resto del relato, hablando acerca del llamamiento de este cobrador de impuestos. En Mateo 27, versículos 55 y 56, nos habla de algunas mujeres. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En el Evangelio según San Juan, Juan capítulo 6, versículos 5 al 14, la palabra de Dios nos habla de un jovencito que estaba allí y que estuvo dispuesto a servir a Dios. Capítulo 6,
versículo 5 en adelante. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? En Marcos capítulo 12, de los versículos 41 al 44, se nos habla también de una viuda. Marcos 12, versículos 41 en adelante. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Lucas 22, versículos 12 y 13. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: entonces, versículo 22, no es el pasaje, hermanos. Este relato habla acerca de el padre de familia, un padre de familia que está dispuesto a dar a su amigo en el momento cuando necesita. En el momento cuando hay la necesidad, está dispuesto a levantarse y dar un pan a su amigo que lo necesita en el nombre del Señor. En Jueces capítulo 6, en el Antiguo Testamento, se nos habla también, la palabra de Dios nos habla de Gedeón. Y aquí la palabra de Dios nos habla de Gedeón en términos de el más pequeño de la familia. Jueces capítulo 6, versículos 14 al 16. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. En Segundo de Reyes, capítulo 5, primeros versículos, del 1 al 4 y luego versículo 14, se nos habla de una criada, una jovencita que era criada de Naamán, que le recomienda al profeta, al siervo de Dios. Y cuando Naamán obedece a esta jovencita, es cuando viene a ser limpiado de su lepra. Un hombre que tenía necesidad y que fue limpiado de su lepra cuando obedeció al siervo de Dios y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y finalmente, Amós, capítulo 7, versículos 14 y 15, él habla acerca de su llamamiento. Y Amós se refiere a su llamamiento en términos de que él, dice, era boyero, era recogedor de higos silvestres. Y entonces él hace ver en el capítulo 7, versículos 14 y 15, que de allí el Señor le llamó. Dice: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Esta lista, hermano, es solamente un ejemplo de las personas que han sido usadas por Dios
usadas por Jesucristo en diferente tiempo. Y la lista sería interminable. Pero lo que nosotros podemos ver es que la vida de las gentes que Dios usó en su obra eran vidas sencillas, comunes, ordinarias, pero útiles. Hablamos de pescadores, y un pescador era un hombre sencillo, un hombre de trabajo, sin muchas letras, sin mucho estudio, sin mucha preparación, pero dispuesto a servir a Dios. Y estos pescadores llamados estuvieron dispuestos a dejarlo todo y seguir a Cristo. Y está allí un cobrador de impuestos, mal visto por el pueblo, pero cuando Jesús lo llama, está dispuesto a dejar la mesa de los impuestos para seguir al Señor. Y las mujeres en el ministerio y en la obra de Dios tienen su lugar. Algunas veces cuando pienso acerca del servicio de las mujeres a Dios o a Jesucristo o a la iglesia, pienso de ese reconocimiento que el apóstol Pablo, con todo y su concepto judío, el apóstol, pensando desde el punto de vista hebraico, decía: no permito que la mujer hable en la congregación. Pero resulta que cuando escribe el capítulo 16 del libro de Romanos, hace una lista grande de mujeres que sirvieron a Dios y que las reconoce en su servicio a Dios. Y ahí está la lista, ustedes pueden ir subrayando. Ahí está Febe, ahí está Priscila y Aquila, ahí está cada una de estas mujeres, María y Susana, y hay tantas más allí que reconoce el apóstol Pablo por su servicio a Dios. Las mujeres tienen un lugar de servicio al Señor. Y alguien podría decir: pero yo soy joven. Bueno, ese jovencito que trajo su comida para dar oportunidad a que Jesucristo obrara el milagro de la alimentación de los 5,000, estuvo dispuesto a dar lo que tenía para que el nombre de Dios fuera glorificado. Y la viuda, y Gedeón, y la criada de Naamán, y Amós, y cada uno de los profetas fueron llamados por Dios. Pero tenemos que decir que a pesar de que eran vidas sencillas, humildes, y muchos de ellos sin gran preparación intelectual, estuvieron dispuestos a servir a Dios. Tal vez tendríamos que mencionar que lo que vio Dios en ellos para usarlos en su obra, lo puede ver en nosotros también el día de hoy. Una primera cosa que quiero mencionar es que, de acuerdo a Isaías capítulo 58, versículos 10 y 11, diríamos nosotros que Dios ve en la vida de cada uno de estos que le sirvieron su interés por los demás, interés por los necesitados. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu obscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dios quiere ver que nosotros tengamos interés de tal manera que demos pan al hambriento, ayuda al necesitado, aliento al desalentado, palabras de ánimo a aquel que lo necesita. Y de esa manera estamos sirviendo a nuestro Padre Celestial. Dios quiere ver en nosotros lo que Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 nos señala:
todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Dios espera que nosotros seamos oportunistas en el buen sentido de la palabra. Y cada vez que tengamos oportunidad, que hagamos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en el momento oportuno. Hay alguien que necesita una palabra de aliento, allí debemos estar nosotros para dar esa palabra de aliento. Hay alguien que necesita a Cristo, nosotros tenemos que estar listos para testificar acerca de Jesucristo. Todo lo que viniera a tu mano, hazlo según tus fuerzas. Dios no te pide más allá de tus fuerzas, pide según tus fuerzas, es decir, de acuerdo a tu capacidad. Lo demás, déjalo en las manos de Dios, porque al final de cuentas dice la palabra del Señor en Eclesiastés: la tumba, el sepulcro a donde vas, no habrá obra, no habrá trabajo, no habrá más oportunidades. Ahora es cuando tenemos que aprovechar las oportunidades. Seguramente lo que Dios vio en los que usó en el pasado y quiere ver en nosotros es también sumisión, que nosotros seamos sumisos a su voluntad. Filipenses capítulo 4 versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Nosotros debemos estar sumisos a la voluntad de Dios. No importa la condición en que estemos, no importa la situación por la cual estemos pasando, allí el Señor quiere usarnos. A pesar de nuestras limitaciones, el Señor puede usarnos también. Lucas 16, versículos 10 al 12, nos hace ver que Dios quiere ver también en nosotros fidelidad. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dios espera fidelidad de nosotros. Podrá haber tiempo en el cual la persecución va a probar la fidelidad de sus hijos. Pero si nosotros podemos desde ahora mantenernos fieles al Señor sin necesidad de persecución, será lo que Dios espera de cada uno de nosotros para usarnos. Y por supuesto que Mateo capítulo 25 versículos 20 al 21 nos recuerda que Dios espera que usemos los talentos que Él nos ha dado. La palabra de Dios nos relata esta parábola de los talentos en el capítulo 25 de Mateo. Y cuando llegamos a los versículos 20 y 21, nos dice lo siguiente: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La palabra de Dios nos hace ver la bendición de usar los talentos, de engrandecer los talentos, de hacerlos mayores, los talentos que Dios nos ha dado. Dios vio en aquellos que usó el interés por los demás. Dios vio la oportunidad que ellos buscaban para servir. Dios vio la sumisión, la fidelidad, y que ellos usaban sus talentos. Cada uno de nosotros podemos también dar oportunidad para que Dios vea en nosotros lo que vio en sus siervos
en el pasado. Para servir nosotros ahora a Dios, contamos con hermosas promesas de su palabra. Hermosas promesas de las cuales nosotros podemos echar mano y que podemos hacer nuestras y que nos ayudarán para poder servir a Dios compartiendo su palabra con los demás. Veamos algunas de ellas a manera de conclusión. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor ya principió en nosotros la obra. Pedro testificaba. A veces yo quisiera hablarles a los demás acerca de Jesucristo, pero no tengo la capacidad para hacerlo, no siento la seguridad para hacerlo. Tenemos que recordar que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios nos perfecciona, Dios nos prepara, Dios nos va capacitando para servir. Él perfecciona su obra en nosotros, cuando nosotros estamos dispuestos a dejar que Él lo haga. Salmos capítulo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si el Señor es nuestra luz, es nuestra salvación, es nuestra fortaleza, no debemos tener miedo, no debemos tener temor. Debemos hablar con seguridad de su palabra y compartir. Después de todo, Él estará con nosotros. Segunda a Corintios capítulo 11, versículos 9 y 10. Segunda a Corintios capítulo 11, versículos 9 y 10. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. El apóstol Pablo está considerando la bendición que es compartir la palabra de Dios con otros. Y Pablo dice: no quiero que nadie me quite la gloria de compartir la palabra del Señor. Hay bendición en nosotros cuando compartimos la palabra. No dejemos que esta bendición vaya a la vida de otro cuando nosotros podemos hacerlo y podemos recibir esa bendición del Señor. No esperemos que otros hagan el trabajo si nosotros tenemos la oportunidad y Dios nos concede esa bendición. Mateo 28, versículo 20, en su última parte dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor lo prometió. Él estará con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que Él quiere cumplir en nuestras vidas. Y finalmente, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como todo podemos superar con la ayuda de Cristo, también podemos evangelizar, compartir nuestro testimonio y compartir la palabra con aquellos que nos rodean, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amados hermanos, Dios no necesita de los sabios de este mundo para extender su reino, ni de los grandes, ni de los muy preparados, ni de los que tienen grandes capacidades.
sino Dios necesita de vidas sencillas, de vidas ordinarias, de vidas comunes, pero consagradas a Él, dedicadas a Él y dispuestos a ser útiles en su obra. Si nosotros queremos servir al Señor, solo tenemos que entregarnos completamente a Él, dedicarnos a Él y estar dispuestos a que Él nos use conforme a su voluntad. Estamos seguros de que una vida sencilla en las manos de Dios se vuelve extraordinaria. Y Dios quiere usarnos para su honra y para su gloria. Oremos, hermanos.